Hombres robot, buenos días, tardes o noches. Aquí el neófito friki, trayéndoles otro vídeo generado con ayuda de inteligencia artificial. Hoy hablaremos de una de las creaciones más inquietantes del universo Doctor Who, los hombres robot, o como se les conoce, los Robomen. En el siglo XXII, durante la invasión Dalek a la Tierra, los humanos capturados no siempre eran exterminados. Algunos sufrían un destino mucho peor. Los Daleks realizaban un procedimiento quirúrgico conocido como transferir o robotizar, en el cual operaban el cerebro humano para convertirlos en esclavos obedientes. Estos nuevos siervos, los Robomen, vestían cascos metálicos con auriculares enormes que les permitían recibir órdenes directas de sus amos Dalek. Sin voluntad propia, patrullaban las ruinas de la Tierra armados con ametralladoras, vigilando a los pocos humanos que quedaban libres. Pero el control mental era inestable. Con el tiempo, la programación se degradaba. Y lo que quedaba de humanidad en su interior comenzaba a luchar por salir. El resultado era trágico: los Robomen, incapaces de soportar el conflicto en su mente, enloquecían. Y terminaban quitándose la vida. Así, los Robomen no eran simples máquinas, sino recordatorios vivientes del terror Dalek, una mezcla de carne y metal, de obediencia forzada y humanidad perdida. Durante la invasión Dalek del siglo XXII, los humanos capturados no siempre eran exterminados. Muchos eran sometidos a un procedimiento quirúrgico escalofriante conocido como transferir o robotizar. Este proceso consistía en intervenir el cerebro humano para eliminar su voluntad y convertirlo en un sirviente totalmente obediente. Estos nuevos esclavos, conocidos como Robomen, vestían cascos metálicos con auriculares gigantes, que los mantenían bajo el control mental de los Daleks. Armados con ametralladoras, patrullaban las ciudades en ruinas y vigilaban a los prisioneros humanos. Eran la imagen perfecta de la deshumanización, carne y metal al servicio de una mente ajena. Sin embargo, el control mental era inestable. Con el tiempo, el cerebro humano comenzaba a resistirse. Y cuando eso ocurría, la mente del Roboman se fragmentaba. Incapaces de soportar la confusión, muchos enloquecían y se suicidaban. Pero la historia de los Robomen no termina ahí. En el año 2158, el quinto Doctor y su compañera Nyssa se encontraron con un Roboman en Kansas que alguna vez había sido sheriff. Acompañado de un Dalek, creía que el Doctor y Nyssa eran prisioneros fugitivos de un campo de trabajo. Intentó capturarlos, pero ambos lograron escapar gracias a la TARDIS. Humillados, el Roboman y el Dalek regresaron con su comandante para informar de su fracaso. Años después, en 2163, un grupo conocido como la élite Roboman logró lo impensable: romper su condicionamiento. Pero la libertad no los convirtió en héroes. Al contrario, desarrollaron su propio plan para robotizar a toda la humanidad, y conquistar la galaxia bajo su nueva autoridad. El sexto Doctor y Peri Brown los enfrentaron en una de las batallas más perturbadoras, donde la delgada línea entre hombre y máquina se desvanecía por completo. También se sabe que durante la invasión Dalek de 2150 después de Cristo, la versión alternativa de los eventos de invasión de la Tierra, los Robomen sirvieron fielmente bajo el mando del Dalek negro y el Dalek rojo. En una ocasión, dos de ellos patrullaban una calle de un Londres destruido, sin notar que, a escasos metros, la TARDIS se ocultaba. Creyeron que era solo una vieja cabina de policía, ignorando que dentro de ella se encontraba Susan Forman, la nieta del Doctor. Los Robomen fueron, al final, un espejo de los horrores Dalek, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la humanidad se convierte en un simple instrumento. Ni completamente hombres, ni completamente máquinas. Solo sombras de lo que alguna vez fueron. Recordemos que, tras la primera invasión Dalek del siglo XXII, los Robomen se convirtieron en una fuerza temida y tristemente célebre. Sin embargo, su historia no termina ahí. Porque los Daleks siguieron perfeccionando y reutilizando esta cruel tecnología de control mental durante siglos. Según la guía de supervivencia Dalek, tras el fracaso de la invasión de la Tierra en la década de 2150, los Daleks decidieron reemplazar gradualmente a los Robomen por otra especie más dócil, los brutales Ogrons. Los Ogrons, aunque torpes y de intelecto limitado, tenían una ventaja que los Daleks valoraban profundamente: no necesitaban ser robotizados. Su simpleza mental los hacía fáciles de manipular, eliminando así el largo y costoso proceso quirúrgico de convertir humanos en autómatas. La guía sugiere que, en cierto modo, los Ogrons fueron la evolución pragmática del proyecto Robo. Aún así, los Daleks no abandonaron del todo la robotización. Cuando invadieron la Tierra una vez más a finales del siglo XXI, alrededor del año 2190, los Robomen volvieron a patrullar las calles de un planeta destrozado. Esta nueva generación era más eficiente, más fría, y completamente ajena a los errores de las primeras oleadas. Audio, Lucy Miller.
En el año 2025, durante las incursiones temporales Dalek, los Robomen fueron reutilizados como guardias de seguridad. Eran los vigilantes perfectos, ni dormían, ni pensaban, solo obedecían cada instrucción con precisión mecánica. Audio, energía de los Daleks. Los registros también mencionan que los Robomen fueron desplegados durante la batalla de Pejorica, enfrentándose a los Hariden, una raza guerrera que osó desafiar al Imperio Dalek. Audio, los 4 médicos. La práctica de la robotización, aunque antigua, siguió infundiendo miedo incluso siglos después, cuando el Cuerpo de Protección de la Tierra luchó durante la guerra Dalek-Moveyan. Para los humanos, ser capturado significaba algo peor que la muerte, perder la mente, pero mantener el cuerpo. Audio, la defensa Dalek. Y no fueron solo soldados los que sufrieron ese destino. Durante la batalla de Spiridon, el líder Dalek negro utilizó un nuevo tipo de control, el Psyche Dalek 3, capaz de manipular directamente la mente de seres poderosos. Entre los convertidos estaban nombres legendarios del universo expandido: Bernice Summerfield, Aslondak, Arma, Salander y Vol Mercurio. Todos ellos fueron designados como tropas Robomen y agentes Dalek, forzados a servir bajo el control mental del Psyche. Pero el 7º Doctor logró liberarlos destruyendo ese sistema psíquico, rompiendo así una de las cadenas mentales más perversas jamás creadas. Cómic, Emperador de los Daleks. Así, los Robomen dejaron de ser simples esclavos para convertirse en un símbolo del dominio Dalek sobre la humanidad, una historia de sumisión, resistencia y horror tecnológico. Desde Kansas en 2158 hasta Spiridon siglos después, su sombra recorrió toda la historia galáctica, recordándonos que el verdadero poder Dalek no radicaba solo en su fuerza militar, sino en su capacidad para aplastar la voluntad humana y reprogramarla a su conveniencia. Pero el legado de los Robomen no se detuvo con la caída de las primeras invasiones de Dalek. A lo largo de los siglos, la tecnología de robotización continuó adaptándose, reflejando la fría evolución del Imperio Dalek. Durante el incidente de Soredik, en plena guerra civil Dalek Imperial renegada, los Daleks renegados aún contaban con un contingente de Robomen a su servicio. Sin embargo, la tecnología había cambiado. Ya no necesitaban auriculares ni cascos metálicos. El control se redujo a un pequeño chip implantado directamente en el cerebro. Estos nuevos Robomen actuaban con movimientos más naturales, casi humanos. Pero seguían siendo prisioneros de su programación. Sin saberlo, tropezaron con los primeros ecos de la última gran guerra del tiempo, solo para que los Daleks de la guerra del tiempo anularan por completo su señal de mando, cuando el 8º Doctor logró negociar con ellos una frágil tregua. Audio, la intervención de Soredik. Tras la invasión Dalek de Megabi, los Daleks construyeron varias plantas de robotización en la superficie radiactiva del planeta. Allí, los Robomen eran empleados para vigilar a los esclavos humanos que extraían un mineral vital, la veganita. Audio, invasión de los Daleks. En esos oscuros complejos fabriles, el proceso de conversión se volvió más rápido, más preciso y mucho más inhumano. La línea entre hombre y máquina se había difuminado al punto de la invisibilidad. Con el paso del tiempo, los Daleks desarrollaron una nueva técnica de implantación neuronal. En lugar de equipar a sus víctimas con discos metálicos o dispositivos visibles, colocaban los circuitos directamente dentro del cerebro. El resultado fue una generación completamente distinta de Robomen, seres que conservaban el pensamiento independiente, aparentemente normales a los ojos de los demás, pero con una mente programada para obedecer las órdenes de Dalek sin siquiera saberlo. Las instrucciones de sus amos se filtraban de forma sutil a través de sus propios procesos mentales, como si los pensamientos fueran genuinos, cuando en realidad respondían a un implante oculto. Estos Robomen de segunda fase eran invisibles, inteligentes y peligrosamente eficientes. Uno de ellos fue Gordon Peyton, un oficial que, tras ser implantado sin saberlo, acabó sirviendo a los Daleks contra su propia gente. Fue finalmente abatido por las fuerzas de la Alianza de la Tierra, antes de que pudiera cumplir las órdenes ocultas que llevaba codificadas en su mente. Audio, el factor humano. Así, lo que comenzó como un experimento de control mediante cirugía bruta terminó convirtiéndose en una forma invisible de esclavitud mental. Los Robomen habían evolucionado. Ya no eran cuerpos torpes con cascos metálicos, sino espías perfectos que ni ellos mismos sabían que eran esclavos. El terror Dalek se había perfeccionado. Y la humanidad seguía sin darse cuenta de hasta qué punto podía ser controlada. Pero incluso las mentes de Dalek más retorcidas no podían resistir la tentación de seguir experimentando. Después de los implantes neuronales ocultos, llegó una nueva generación de Robomen, más avanzada, más precisa y aún más peligrosa. Entre estos nuevos modelos se encontraba Mirana, una de las primeras en ser vinculada directamente a la mente del Emperador Dalek.
Ella no lo sabía, creía ser libre, una simple superviviente de la guerra. Hasta que alguien le habló del implante que habitaba en su cerebro. Confundida, Miranda se enfrentó a una verdad imposible: no existía forma de extraer el dispositivo sin matarla. El vínculo podía ser desactivado, sí, pero nunca eliminado por completo. Su implante fue finalmente desactivado quirúrgicamente, aunque aún podía recibir transmisiones pasivas desde la red de comando Dalek. Paradójicamente, esa conexión residual la convirtió en un arma útil. Los restos de la Alianza Terrestre la utilizaron para rastrear a un pequeño batallón Dalek oculto en Lopra Menor. Audio, Proyecto Infinito. Durante la guerra enemigo-Alianza Dalek, los Daleks de un universo paralelo llevaron la robotización a un nivel completamente distinto. De sus laboratorios surgieron los llamados demonios, una versión avanzada y aterradora de los Robomen. Estos demonios poseían fuerza mejorada, procesamiento cognitivo superior y la capacidad de ejecutar estrategias de combate sin supervisión directa. Solo se fabricaron 3 unidades, pues antes de que el proyecto pudiera expandirse, las instalaciones fueron destruidas durante un ataque de los Daleks del N-Space. Audio, los demonios. En el planeta Nixife 7, un mundo ocupado por los Daleks, la historia de los Robomen continuó bajo una forma más industrial. Allí, eran usados como capataces y vigilantes en las minas radiactivas, supervisando a los esclavos humanos bajo la mirada constante de los cascos Dalek. Durante una emergencia en los túneles, los Daleks ordenaron a los Robomen encontrar a Lipchenka, una médica humana necesaria para estabilizar la situación. Pero entre los esclavos se ocultaban el Doctor, y los luchadores por la libertad Cabell y Aldin, quienes fingieron ser Robomen completamente convertidos para infiltrarse y sabotear las operaciones de Dalek desde dentro. Audio, el traidor. De este modo, los Robomen pasaron de ser simples esclavos sin mente a convertirse en armas vivientes, infiltrados y experimentos de control absoluto. Desde los primeros humanos robotizados de la Tierra del siglo XXII, hasta las versiones demoníacas de universos paralelos, su historia es la prueba más clara del verdadero objetivo Dalek: dominar no solo los cuerpos, sino las mentes. La tecnología cambió, los modelos mejoraron, pero el resultado siempre fue el mismo: seres humanos privados de libertad, reprogramados para servir a una causa que ni comprendían. Y aunque los Robomen fueron finalmente sustituidos por otros medios de control, su sombra sigue presente en todo rincón del universo de Dalek, como un recordatorio eterno de que, en sus manos, la humanidad no necesita morir para desaparecer. La historia de los Robomen se extendió más allá de los siglos, incluso hasta los tiempos más oscuros del universo, la última gran guerra del tiempo. Durante ese conflicto cósmico entre los Daleks y los Señores del Tiempo, Susan Forman, la nieta del Doctor, descubrió en el planeta Florana una nueva aberración Dalek, los Robogrones. Eran híbridos creados al fusionar la brutalidad física de los Ogrons con la sumisión mental de los Robomen. Una combinación que los Daleks consideraban perfecta: fuerza sin compasión, obediencia sin resistencia. Audio, la costa incierta. Registros posteriores indican que, durante la misma guerra, el nuevo paradigma Dalek encontró en el Pathweb del Emperador Dalek una entrada inquietante. Según los datos, el emperador habría planeado desplegar unas bombas de continuidad, armas diseñadas para sembrar la galaxia con Robomen, infectando mundos enteros con la programación Dalek. Sin embargo, el paradigma no pudo confirmar si aquel plan fue realmente ejecutado, o si quedó como otra de las ideas perdidas en el caos de la guerra temporal. Prosa, Dalek, la asombrosa historia no contada de los mayores enemigos del universo. Siglos después, en el año 3994, el Servicio de Seguridad Espacial retomó el planeta Caridos de manos de los Daleks. Allí encontraron algo inesperado: varios Robomen, idénticos en apariencia a los del siglo XXII, almacenados en cápsulas selladas, completamente inertes. Fueron trasladados a la Estación 7 para ser estudiados, y ahí permanecieron durante décadas, como reliquias de una era de horror olvidada. Pero nada permanece dormido para siempre. En las primeras décadas del siglo XLI, un grupo de incursión Dalek atacó la estación y reactivó a los Robomen desde el interior. Los antiguos esclavos despertaron una vez más, obedeciendo las viejas frecuencias de Dalek que aún resonaban en sus mentes mecánicas. La batalla fue brutal. Los Robomen se enfrentaron a los humanos de la estación, devastando sus laboratorios antes de ser finalmente destruidos. Y su último acto no fue de rebelión ni de libertad. Fue simplemente obedecer, como siempre lo habían hecho. Cómic, el único buen Dalek. Y así terminó la historia de los Robomen. Nacidos del miedo y de la ciencia Dalek, sobrevivieron a guerras, eras, universos paralelos y líneas temporales. Fueron soldados, esclavos, guardianes y víctimas. Al final, no quedaron más que ecos digitales,
resonando en los bancos de datos de civilizaciones que apenas los recuerdan. Desde los primeros humanos robotizados en la Tierra del siglo XXII, hasta los robogrones de la última gran guerra del tiempo, los Robomen simbolizan lo más oscuro del dominio Dalek, la victoria sobre la mente, la muerte del libre albedrío, y el triunfo de la obediencia absoluta. Con el paso de las eras, los Daleks perfeccionaron su arte de la manipulación. A través del visualizador tiempo-espacio, el estratega y el científico Dalek estudiaron minuciosamente los antiguos procesos de conversión de los Robomen. Su objetivo, superar sus limitaciones biológicas, eliminar la necesidad de implantes visibles y crear algo aún más eficiente, más obediente y más invisible. Así nacieron las marionetas Dalek. Seres humanos controlados mediante nanotecnología, con la capacidad de mezclarse entre la multitud, actuar, pensar y hablar como humanos. Hasta que recibían la orden de atacar. Estas nuevas marionetas reemplazaron por completo a los Robomen, cumpliendo incluso las funciones de los duplicados Dalek, espías perfectos en mundos enemigos. Prosa, Dalek, la asombrosa historia no contada de los mayores enemigos del universo. Con su extinción, los Robomen pasaron a ser un recuerdo distante, un vestigio de los primeros experimentos Dalek con la mente humana. Y sin embargo, su eco aún resonaba. El 11º Doctor llegó a suponer que todavía existían algunos Robomen en los llamados mundos de luz solar, planetas mantenidos por la Fundación Dalek, donde antiguas máquinas y viejas creaciones seguían operando, repitiendo sus tareas sin saber que su tiempo había pasado. Prosa, la generación Dalek. Curiosamente, la imagen más icónica de un Roboman no vino de la televisión, sino de la portada de la novela Doctor Who y la invasión Dalek de la Tierra. En ella, el artista representó a un Roboman portando una máscara antigas, un detalle que nunca apareció ni en la serie ni en la película Invasión de la Tierra de los Daleks 2150 después de Cristo. Ese simple elemento visual se convirtió en símbolo de su anonimato, una metáfora perfecta, el rostro borrado por la obediencia, la humanidad oculta tras el control Dalek. El manual de los Daleks también arroja una revelación inquietante. Entre sus registros, señala que Arturo Terral, un humano controlado durante los eventos de The Evil of the Daleks, fue sometido a una versión más avanzada del acondicionamiento mental empleado originalmente con los Robomen. Su mente, su voluntad y hasta su identidad fueron reescritas siguiendo los mismos principios de sumisión total. El manual va aún más lejos al notar las similitudes entre los Robomen y los Moveyans. Ambos dependen de órdenes superiores, ambos portan dispositivos o cascos de control, y ambos muestran una eficiencia casi mecánica. Pero sin libertad. El texto incluso sugiere una hipótesis escalofriante, que los Moveyans, los androides que siglos después librarían una guerra fría contra los Daleks, pudieron haber sido, en sus orígenes, una raza esclava creada por los propios Daleks, una extensión evolutiva del experimento Roboman. Si esto fuera cierto, la llamada guerra Dalek-Moveyan no habría sido una lucha entre opuestos, sino entre creadores y su creación rebelde. De los primeros Robomen toscamente controlados por auriculares, a los complejos sistemas de acondicionamiento y replicación biotecnológica, la ambición Dalek siempre fue la misma, someter la voluntad bajo la lógica de la supremacía. Y aunque la historia los superó, su legado contaminó cada intento de control mental que vino después, hasta las propias guerras de máquinas del milenio 40. Aquí el neófito friki, agradeciendo tu compañía en este viaje a través del tiempo, la historia y la locura Dalek. Si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, comparte para que más viajeros del tiempo lo encuentren, y prepárate. Porque el universo aún guarda secretos más oscuros que los Robomen.